¿Ya notaste cómo te mira cuando piensa que no la estás viendo? Una mirada diferente de aquella que te muestra cuando sabe que la observas. Existe un abismo entre estas dos miradas, y en ese abismo reside todo aquello que nunca te dijeron sobre la naturaleza femenina. Verdades que, como hombre, fuiste programado para ignorar, negar o incluso temer descubrir. Estás aquí porque sientes que algo no encaja. Has percibido patrones, inconsistencias, comportamientos que desafían todo lo que te enseñaron sobre las mujeres. Y tienes razón en desconfiar. La mayor mentira contada al hombre moderno no es sobre política, religión o dinero, es sobre la naturaleza de aquella que duerme a tu lado. Quiero que entiendas, esto no es odio, no es resentimiento. Es una aclaración brutal que pocos hombres tienen el coraje de enfrentar. Las mujeres no son villanas de una historia mal contada. Son simplemente seres humanos gobernados por fuerzas que la sociedad se niega a reconocer. Y tú, como hombre, has sido mantenido en la oscuridad por demasiado tiempo. Dostoyevsky escribió que el hombre es un animal que puede acostumbrarse a cualquier cosa. Y no existe mejor ejemplo de ello que el modo en que nos acostumbramos a negar lo obvio sobre la psique femenina. Nos acostumbramos a vivir en un mundo de fantasías donde los impulsos primordiales fueron domados por la civilización. ¡Qué engaño colosal! La mujer que conoces, aquella que sonríe, que habla de compromiso, de amor incondicional, de compañerismo. Esa mujer existe, pero no de la forma que imaginas. Detrás de esa fachada social existe una arquitectura psicológica tan antigua como la propia humanidad, una maquinaria instintiva que opera silenciosamente, gobernando cada decisión, cada emoción, cada palabra. ¿Recuerdas aquella vez en que ella cambió completamente de una semana a otra? Aquel giro de comportamiento que te dejó perplejo, buscando desesperadamente entender qué habías hecho mal. No era nada que hubieras hecho. Era el sistema operativo primitivo tomando el control. Cuando las condiciones cambiaron, cuando por algún motivo, tal vez financiero, emocional, social, dejaste de representar lo que su instinto buscaba en aquel exacto momento. El hombre ama profundamente, pero la mujer ama ampliamente, decía Nietzsche, comprendiendo que existe una diferencia fundamental en la naturaleza del amor entre los sexos. El amor masculino es vertical, cava hondo, crea raíces. El femenino es horizontal, se esparce, se adapta. No es una falla moral, es una adaptación evolutiva. Mientras tú naciste para enfocarte, ella nació para escanear el horizonte. Mientras tú fuiste diseñado para construir, ella fue diseñada para preservar y garantizar la supervivencia. El mayor engaño es creer que las mujeres no comprenden a los hombres. Ellas te comprenden mejor que tú mismo. Durante milenios, la supervivencia femenina dependió de la habilidad de leer a los hombres, de anticipar sus reacciones, de manipular sus emociones, no por maldad sino por necesidad. Mientras los hombres desarrollaban músculos, las mujeres desarrollaban una inteligencia emocional asombrosamente precisa. Tu abuela lo sabía, tu bisabuela también. Las mujeres de generaciones pasadas entendían estas dinámicas instintivamente y pasaban ese conocimiento a sus hijas a través de consejos, de historias, de advertencias susurradas lejos de los oídos masculinos. Nunca muestres todo lo que sientes. Déjalo pensar que la idea fue suya. Aprende a llorar en el momento adecuado. Conocimiento ancestral, transformado en estrategias de supervivencia. Pero algo ocurrió en las últimas décadas. El barniz de la igualdad, necesario y justo en su intención política, cubrió estas verdades ancestrales con una capa de negación. La sociedad comenzó a insistir en que hombres y mujeres son psicológicamente idénticos, que desean las mismas cosas, que responden a los mismos estímulos de la misma forma. Una mentira piadosa que pretendía corregir injusticias, pero que solo profundizó la confusión. Sientes esa confusión todos los días, ¿verdad? Aquella disonancia entre lo que te dicen y lo que experimentas. Entre la teoría de la igualdad psicológica y la realidad de las relaciones que vives.
entre el discurso público y el comportamiento privado que observas. Hablemos sobre el deseo, sobre cómo te enseñaron que el deseo femenino funciona como una versión más contenida del deseo masculino. Otra mentira: el deseo en la mujer no es una fuerza constante como en el hombre. Es una fuerza reactiva, contextual, extremadamente selectiva y brutalmente pragmática. No se trata de ti como individuo, sino de lo que representas en aquel momento específico, de su vida. Jung llamaba a esto animus, la imagen masculina ideal que habita en el inconsciente femenino. Una imagen fluida, cambiante, que se adapta a las necesidades evolutivas y emocionales del momento. Cuando una mujer te desea intensamente y luego aparentemente sin motivo, ese deseo se desvanece. No es porque ella cambió o porque nunca te amó de verdad. Es porque dejaste de corresponder a la imagen que su animus proyectaba. ¿Cuántas veces has oído historias de mujeres que abandonaron a hombres buenos, estables, amorosos por otros que representaban justamente lo opuesto? No fue locura o ingratitud, fue el animus reconfigurándose cuando las circunstancias cambiaron, cuando surgieron nuevas necesidades emocionales. Schopenhauer, con su característica acidez, observó que la naturaleza usa la belleza femenina como una trampa para perpetuar la especie. Una visión cruel, sin duda, pero que contiene un grano de verdad incómoda. Mucho de lo que experimentamos como amor romántico es en realidad un elaborado mecanismo biológico disfrazado de sentimiento elevado. La mujer no es más esclava de este mecanismo que el hombre. Ambos somos marionetas de fuerzas que apenas comprendemos. Pero mientras a los hombres se les enseñó a reconocer y controlar sus impulsos más primitivos, a las mujeres se les enseñó a negarlos, a vestirlos con ropajes más aceptables, a racionalizarlos como elecciones conscientes. Y así se creó un abismo de honestidad entre los sexos. El hombre que admite ser movido por deseo sexual es considerado básico, pero honesto. La mujer que admite ser movida por hipergamia, la búsqueda instintiva del mejor compañero posible, es demonizada. ¿Ya notaste cómo ella logra justificar racionalmente decisiones que son claramente emocionales o instintivas? No es hipocresía, es un mecanismo de defensa psicológico tan profundamente arraigado que ni ella misma lo percibe. La narrativa que ella crea sirve no solo para convencer a los demás, sino principalmente para convencerse a sí misma de que sus elecciones son fruto de reflexión consciente, no de programación biológica. La mujer es una maestra en el autoengaño, decía Esther Vilar, ella misma una mujer, en su controvertido libro El varón domado. Y tenía razón, pero no por alguna falla moral femenina, sino porque, a lo largo de milenios, las mujeres que mejor conseguían racionalizar sus impulsos sobrevivían mejor en sociedades patriarcales. La capacidad de crear narrativas convincentes sobre sus propias motivaciones se convirtió en una ventaja evolutiva. Ahora, piensa en aquella conversación que tuviste con ella, aquella en la que intentabas desesperadamente usar la lógica para resolver un conflicto emocional. ¿Recuerdas lo frustrante que fue? ¿Cómo parecía que hablabas otro idioma? No era incompetencia comunicativa, era incompatibilidad fundamental de sistemas operativos. Tú estabas operando en el modo lineal, cartesiano, típico del cerebro masculino. Ella estaba operando en el modo asociativo, contextual, relacional, típico del femenino. Para ti aquella discusión era sobre hechos, sobre lo que ocurrió o no ocurrió. Para ella era sobre lo que aquellos hechos simbolizaban, sobre cómo la hacían sentir, sobre lo que revelaban acerca de tu compromiso emocional. Dos personas usando las mismas palabras para hablar de cosas completamente diferentes. ¿Esto te recuerda aquella extraña sensación de estar siempre pisando sobre huevos? De nunca saber exactamente qué puede desencadenar una reacción emocional intensa? Es porque de hecho estás navegando por un campo minado cuyo mapa nunca te fue entregado, un campo donde las minas cambian de lugar constantemente. Las emociones femeninas no son caóticas o irracionales como muchos hombres creen. Siguen patrones precisos,
pero basados en una lógica asociativa, no lineal. Lo que parece una reacción desproporcionada a un comentario inocente puede ser en realidad una respuesta a algo que simbólicamente representó una amenaza a sus valores centrales, a sus necesidades de seguridad emocional o al estatus que ella ocupa o desea ocupar en su círculo social. Y hablando de círculo social, ¿ya notaste cómo la opinión de sus amigas pesa tanto en sus decisiones? ¿Cómo una relación perfectamente funcional puede desmoronarse después de una conversación con las amigas? Esto tampoco es accidental. Las mujeres evolucionaron como seres profundamente tribales. La pertenencia al grupo femenino era, literalmente, cuestión de vida o muerte en ambientes primitivos. Una mujer rechazada por el grupo tenía mínimas posibilidades de supervivencia. Ese miedo ancestral al rechazo por el grupo femenino permanece en el inconsciente moderno. Cuando sus amigas desaprueban algo, sea tu comportamiento, tu apariencia o tu profesión, esto activa alarmas primitivas de peligro mucho más potentes que cualquier argumento racional que puedas presentar. Pero ella dice que me ama independientemente de la opinión de los demás, piensas, y lo crees sinceramente cuando lo dice. Pero el inconsciente siempre gana la batalla contra las intenciones conscientes, siempre. Otra dinámica que raramente se discute abiertamente, la prueba constante. ¿Ya te preguntaste por qué, incluso en una relación estable, ella parece periódicamente crear situaciones de conflicto aparentemente innecesarias? Provocaciones sutiles, exigencias inesperadas, celos sin fundamento aparente. No es sadismo emocional, es un mecanismo de verificación profundamente arraigado. Biológicamente, la inversión femenina en la reproducción es enormemente mayor que la masculina. Un error en la elección de la pareja costaba, evolutivamente, mucho más caro para la hembra que para el macho. De ahí la necesidad instintiva de probar constantemente la estabilidad, la fuerza, la confiabilidad del compañero. Cada provocación, cada drama aparentemente insignificante es en realidad una pregunta disfrazada. ¿Sigues siendo lo suficientemente fuerte para protegerme a mí y a nuestra descendencia? ¿Sigues siendo emocionalmente estable para liderar nuestra unidad familiar? ¿Sigues siendo capaz de establecer límites cuando pruebo tus fronteras? El hombre que comprende esto deja de reaccionar con frustración a estas pruebas y comienza a verlas por lo que realmente son, oportunidades de reafirmar su valor como compañero. No a través de sumisión o agresividad, ambas son fallos en las pruebas, sino a través de firmeza tranquila, de claridad de propósito, de madurez emocional. Pero tal vez el aspecto más difícil de aceptar sea la naturaleza condicional del amor femenino. Fuiste criado con historias de amor romántico incondicional, con la idea de que serás amado por lo que eres, independientemente de las circunstancias. Una fantasía reconfortante, pero peligrosamente divorciada de la realidad. El amor femenino es intrínsecamente condicional, no por maldad o frialdad, sino por imperativo biológico. Una mujer no puede darse el lujo evolutivo de amar incondicionalmente a un hombre que ya no ofrece lo que ella y su descendencia necesitan. Mientras el amor masculino tiende a ser más fijo, más basado en la idealización de la compañera elegida, el amor femenino es adaptativo, responsivo a los cambios de circunstancias. Esto explica por qué los hombres frecuentemente permanecen enamorados de exparejas por años, décadas incluso, mientras las mujeres parecen dar vuelta a la página con sorprendente eficiencia. No es falta de profundidad emocional, es una diferencia fundamental en la arquitectura del amor entre los sexos. Pero existen mujeres que cuidan de maridos enfermos por décadas, argumentarás. Sí, existen, y son ejemplos admirables de compromiso. Pero observa atentamente. ¿Ese cuidado viene del amor o del sentido del deber, de responsabilidad, moral, de compromiso con una promesa hecha? ¿De la compasión, no de la pasión? Hay una frase cruel pero reveladora que dice: las mujeres no quieren ser tu prioridad, quieren estar con un hombre que tiene prioridades. Parece contradictorio,
pero tiene perfecto sentido cuando comprendes la naturaleza del deseo femenino. La atracción no es despertada por el hombre que hace de ella el centro de su universo, sino por aquel que tiene un propósito mayor, una misión que trasciende la propia relación. El hombre que transforma a la mujer en el centro de su existencia, inevitablemente la verá perder el interés. No porque sea ingrata, sino porque instintivamente reconoce que un hombre sin propósito más allá de ella no sería capaz de enfrentar los desafíos de la supervivencia en tiempos menos clementes. Tal vez el ejemplo más doloroso de esta dinámica sea lo que ocurre después del nacimiento de un hijo. Ya observaste cómo algunas relaciones se desmoronan precisamente en ese momento. Cuando el hombre esperaba que el vínculo se fortaleciera, muchas veces ocurre lo opuesto, un distanciamiento emocional, una redistribución dramática de las prioridades afectivas de la mujer. No es traición o abandono, es biología en acción. La inversión emocional femenina es naturalmente redirigida hacia el niño, que representa literalmente el futuro de sus genes. El compañero, cumplido su papel biológico, desciende algunos escalones en la escala de prioridades. Los hombres, que no comprenden esta redirección natural, frecuentemente reaccionan con inseguridad o resentimiento, agravando aún más el distanciamiento. Jung observaba que todo lo que irrita nuestros defectos en otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. La irritación masculina con ciertos comportamientos femeninos frecuentemente revela no una falla de ellas, sino una incomprensión nuestra sobre la naturaleza complementaria, no idéntica, de los sexos. Es necesario abandonar la noción infantil de que hombres y mujeres son psicológicamente idénticos, difiriendo solo en socialización. Décadas de neurociencia, endocrinología y psicología evolutiva demuestran lo contrario. Nuestros cerebros son diferentes, nuestras hormonas son diferentes, nuestros imperativos evolutivos son diferentes. E ignorar estas diferencias no nos hace más iluminados, solo más vulnerables al sufrimiento nacido de la incomprensión. Otro aspecto raramente discutido, la memoria emocional femenina. ¿Ya notaste cómo ella puede recordar con asombrosa precisión cada palabra de una discusión que tuvieron hace años? ¿Cómo logra asociar eventos aparentemente desconectados en una narrativa coherente de tus fallos? Nuevamente, no es manipulación consciente, es una especialización cognitiva. El cerebro femenino desarrolló una capacidad superior de almacenar y procesar memorias emocionales, especialmente las negativas, un mecanismo de protección que permitía identificar y evitar compañeros potencialmente peligrosos o inadecuados. Esta memoria emocional agudizada explica por qué es tan difícil recuperarse de errores serios a los ojos de una mujer. El perdón consciente puede ocurrir, pero la memoria emocional permanece activada. Un archivo siempre disponible para consulta en los momentos de vulnerabilidad o conflicto. Por eso, aquella traición de años atrás, aquella mentira grave, aquella demostración de debilidad en un momento crítico, todo eso permanece como referencia, incluso cuando conscientemente perdonado. Y reaparecerá inevitablemente en la próxima gran discusión. Es brutal, lo sé. Pero conocer estas dinámicas no significa renunciar al amor o caer en cinismo. Significa abandonar fantasías infantiles y entrar en el mundo real de las relaciones humanas, complejas, imperfectas, basadas tanto en biología como en elección consciente. Quizás lo más perturbador sea percibir cómo fuimos sistemáticamente engañados sobre estas realidades. Cómo una combinación de romanticismo literario, corrección política y wishful thinking creó una mitología sobre relaciones que prácticamente garantiza el fracaso y la frustración. La cultura moderna te enseñó que la vulnerabilidad irrestricta es el camino hacia la intimidad auténtica, otro engaño peligroso. La vulnerabilidad masculina es como la especia en un plato, esencial en pequeñas dosis, pero tóxica en exceso. El hombre que expone todas sus inseguridades, miedos y debilidades, creyendo estar construyendo intimidad, frecuentemente
está cavando su propia tumba relacional. Las mujeres pueden pedir vulnerabilidad, pueden valorar conscientemente la honestidad emocional, pero instintivamente responden con disminución del respeto y la atracción cuando esa vulnerabilidad sobrepasa cierto límite crítico. Es una trampa evolutiva cruel. Lo que conscientemente desean es muchas veces lo opuesto de lo que instintivamente responden. Todo hombre debería conocer el arte de mostrar apenas 40% de sí mismo, escribió Fyodor Dostoyevsky, entendiendo intuitivamente esta dinámica. El misterio no es solo un artificio de seducción, es una necesidad psicológica para mantener el respeto y la atracción a largo plazo. ¿Y qué hay de la famosa intuición femenina? Aquella capacidad casi sobrenatural de detectar mentiras, de percibir cambios sutiles en tu comportamiento. No es mística, es resultado directo de la presión evolutiva. Durante milenios, las mujeres que mejor conseguían leer señales no verbales, detectar engaños y anticipar peligros, tenían mayores probabilidades de supervivencia. El resultado es una sensibilidad extrema a microexpresiones faciales, alteraciones en el tono de voz, inconsistencias entre palabras y comportamiento. Mientras tú crees estar escondiendo perfectamente aquella pequeña mentira sobre dónde estuviste o qué hiciste, ella ya captó decenas de señales inconscientes que revelan la verdad. Por eso, la honestidad no es solo una virtud moral en las relaciones, es una necesidad pragmática. El costo energético de mantener una mentira significativa ante este radar emocional hipersensible es simplemente demasiado alto. ¿Y qué decir sobre la comunicación? Aquella sensación de que nunca estás realmente entendiendo lo que ella quiere, de que existe siempre una capa subtextual que se te escapa. El lenguaje femenino opera en múltiples niveles simultáneamente. El literal, el emocional, el social, el simbólico. Cuando ella dice, haz lo que quieras, raramente está ofreciendo libertad genuina. Está comunicando decepción con tu incapacidad de anticipar sus necesidades sin verbalización explícita. El hombre que no comprende estas capas, que insiste en operar solo en el nivel literal de la comunicación, está condenado a una relación de confusión constante. La verdadera intimidad solo comienza cuando aprendes a escuchar no solo las palabras, sino las emociones y necesidades no verbalizadas detrás de ellas. La sabiduría antigua recomendaba observar lo que hacen, no lo que dicen, cuando se trata de comprender el comportamiento humano. En ningún contexto ese consejo es más valioso que en la comprensión de la psicología femenina. No por deshonestidad, sino porque frecuentemente existe una desconexión genuina entre lo que conscientemente creen querer y a lo que instintivamente responden. Esto te deja confundido, ¿verdad? Cuando ella afirma categóricamente no importarle el estatus, dinero o poder, pero consistentemente demuestra mayor interés y respeto por hombres que poseen esas cualidades. Cuando insiste en que la apariencia física no importa, pero su lenguaje corporal y atención claramente indican lo contrario. Nuevamente, no es hipocresía, es la brecha entre el yo consciente, moldeado por expectativas sociales y narrativas, culturales, y el yo instintivo, moldeado por millones de años de evolución. Una mujer puede genuinamente creer en lo que dice, mientras su comportamiento sigue una programación más antigua y más poderosa. Tal vez el ejemplo más claro de esto sea el fenómeno de la amistad entre hombres y mujeres. ¿Cuántas veces has oído historias de hombres que invirtieron años en amistades con mujeres que deseaban románticamente, solo para descubrir que el sentimiento nunca sería recíproco? O peor, que se volvería recíproco solo cuando surgiera un rival, para desaparecer nuevamente cuando la amenaza fuera eliminada. Es el juego cruel de la validación sin reciprocidad, un mecanismo por el cual las mujeres instintivamente garantizan atención, recursos y protección masculina sin ofrecer intimidad a cambio. Nuevamente, no por maldad consciente, sino por estrategia evolutiva inconsciente. El hombre que ofrece beneficios de pareja sin exigir claridad sobre dónde está posicionado acaba invariablemente en la categoría de
proveedor de validación, valorado por lo que ofrece, no por lo que es. No estoy sugiriendo que amistades genuinas entre hombres y mujeres sean imposibles, solo que son mucho más raras de lo que la narrativa cultural sugiere y generalmente solo funcionan cuando existe cero atracción sexual de ambas partes. Entonces, ¿qué hacer con todas estas realidades incómodas? ¿Volverse cínico? ¿Renunciar a relaciones significativas? ¿Manipular en vez de conectar? Nada de eso. El primer paso es simplemente aceptar la realidad como es, no como quisieras que fuera. Aceptar que las mujeres están tan gobernadas por instintos y programación evolutiva como los hombres, solo que de maneras diferentes. Que, como dijo Rilke, el amor consiste en dos solitarios protegiendo y tocando y saludándose uno al otro, no en fusión mística de almas o comprensión perfecta. El hombre verdaderamente fuerte no es aquel que controla o manipula la naturaleza femenina, sino aquel que la comprende profundamente y crea espacio para su expresión auténtica, mientras mantiene claridad sobre sus propios valores y límites. Que entiende que el amor no es posesión, no es fusión, no es perfección. Es danza constante de aproximación y alejamiento, de conexión y autonomía. Comprender estas dinámicas te libera. Te libera de la ira cuando ella actúa de acuerdo con su naturaleza, no con tus expectativas fantasiosas. Te libera de la necesidad de control imposible. Te libera de la búsqueda de un ideal que nunca existió fuera de los cuentos de hadas y películas románticas. La mayor prueba de amor es la confianza, escribió Joyce Brothers, pero no la confianza ingenua basada en fantasías, la confianza madura basada en conocimiento profundo, en aceptación de la naturaleza humana en toda su complejidad contradictoria. La mujer real, no la fantasía proyectada, es un ser de paradojas fascinantes, capaz de ternura profunda y pragmatismo brutal, de sacrificio abnegado y cálculo frío, de conexión espiritual intensa y evaluación material implacable. Exactamente como tú, solo que organizada según una arquitectura psicológica diferente. Al final, lo que más importa no es cuánto control tienes sobre ella, cuánto consigues hacerla corresponder a tus expectativas, sino cuánto control tienes sobre ti mismo, sobre tus reacciones, sobre tu capacidad de amar sin idealización ciega. El verdadero poder masculino nunca estuvo en dominar lo femenino, sino en dominarse a sí mismo, en construirse como hombre de tal forma que las dinámicas naturales femeninas trabajen a tu favor, no contra ti, en ser el tipo de hombre que despierta naturalmente lo mejor de la naturaleza femenina, no por manipulación, sino por autenticidad. Como dijo Carl Jung, el encuentro de dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas serán transformadas. Permitir esa transformación, sin perder la esencia de quién eres. Tal vez sea ese el secreto detrás de las relaciones que realmente funcionan. La verdad puede ser brutal, pero es infinitamente preferible a la cómoda mentira que mantiene a tantos hombres atrapados en ciclos de confusión y sufrimiento. Conoce la verdad, como dijo el antiguo texto, y ella te liberará. No para manipular o resentir, sino para finalmente amar con los ojos abiertos. La única forma de amor que realmente vale la pena.